Buenas noches. El día de hoy vamos a compartir una propuesta de estrategia de flexibilización que encontramos o que fue evidenciada en la ciudad de San José de Cúcuta. Las maestrantas, quien les habla, Marbelit Luna Huicatá y Kelly Dayanas Helves Soler. Esta está dividida en 3 fases. La primera fase, problemática, introducción, justificación, barreras de aprendizaje. La segunda fase, argumentación curricular, desarrollo de actividades, perdón. Y la tercera fase, evaluación. Partiendo de ello, encontramos una problemática y es que hay un único estilo de enseñanza empleado por los docentes sin considerar la diversidad de estilos de aprendizaje en las aulas. Muchas de las causas que encontramos a raíz o que parten de este problema son la formación docente, currículos rígidos y centrados en contenidos, predominio del enfoque tradicional y homogéneo, cultura educativa resistente al cambio, falta de recursos y accesos materiales, sobrecarga laboral y falta de tiempo y desconocimiento de las necesidades individuales, siendo esta una de las grandes causas que se abordan dentro de esta problemática. Esto nos trae como consecuencia las siguientes: desmotivación y frustración en los estudiantes, brecha en la atención a la diversidad, incrementos de conflictos en el aula, falta de interacción y colaboración, dificultad para comprender e interiorizar conocimientos, aumento de deserción escolar, baja calidad educativa en la institución, resistencia al cambio pedagógico, estancamiento profesional y desafíos para atender a la población con diversidad del aprendizaje. Aquí nos vamos a una introducción donde en el contexto educativo actual los desafíos son persistentes en la tendencia a enseñar utilizando un exclusivo estilo de aprendizaje. Este mantiene un enfoque homogéneo, donde las raíces en los sistemas educativos tradicionales que siguen históricamente priorizando la transmisión uniforme de contenidos sobre la personalización del aprendizaje. En esto difiere Paulo Freire y pone a este sistema un nombre bastante curioso, y es educación bancaria, donde el estudiante es un receptor pasivo que se le da y que se le da y que se le da conocimiento, mientras que el docente actúa como un emisor de la información netamente. Allí nos surge un pensamiento. Cuando los sistemas educativos no consideran la diversidad cognitiva de los estudiantes, se limitan las oportunidades para fomentar habilidades esenciales como la creatividad, el pensamiento crítico, la colaboración, la capacidad de adaptarse a escenarios complejos. Existen 3 autores que soportan, que le dan apoyo a este pensamiento. Uno de ellos es Howard Gardner, por allá en 1983, tocó por primera vez todo lo que tenía que ver con las famosas inteligencias múltiples, siendo estas artísticas, musical, interpersonal, kinestésica, entre otras, que nos habla que se requieren enfoques diferenciados y adaptados para fomentar un aprendizaje realmente significativo. David Perkins, en el 95, se acercó a decir que el aprendizaje efectivo no solo consiste en adquirir los conocimientos de manera superficial, sino desarrollar las habilidades para aplicarlos reflexivamente en diferentes contextos y resolver problemas reales de la vida cotidiana. Por último, César Kuhl, ya más cerquita, en el 2008, nos dice que una enseñanza significativa no solo debe transmitir información, sino también conectar nuevos conocimientos con experiencias previas, intereses y formas de aprendizajes propias de cada estudiante. Para ello, entramos en una justificación y es
que tomamos o retomamos esta problemática hablando del abordaje del problema de la enseñanza centrada como un único estilo de aprendizaje es crucial para un sistema educativo inclusivo, equitativo y capaz de responder a los desafíos del ciclo actual. La diversidad cognitiva en las aulas no es una excepción, sino la norma, y cada estudiante posee su propia capacidad, sus intereses y la forma para aprenderlos, para poder procesar esa información que difieren significativamente. Allí se hace mención de lo que pudiese ser un enfoque inclusivo y diversificado. Al reconocer, valorar las distintas formas de aprender, las instituciones educativas no solo promueven la equidad, sino que también enriquecen el aprendizaje colectivo y la convivencia en las aulas. Para esta fase cerramos con las barreras de aprendizaje. La principal que hablamos anteriormente o que está dentro de las causas es la formación del docente. Muchos docentes no reciben este tipo de capacitación continua en las metodologías pedagógicas inclusivas que respondan a la diversidad de los estilos de aprendizaje, una participación activa en las dinámicas tradicionales donde el docente haga una participación o un feedback con el estudiante, emocionales y afectivas, pues el estudiante puede experimentar dificultades emocionales derivadas de problemas familiares, inestabilidad en sus hogares, experiencias traumáticas, la migración. Y de allí vamos a la cultura y la migración. Esa es otra barrera. Al ser Cúcuta una ciudad fronteriza, pues nos encontramos con diferentes culturas y formas de barreras lingüísticas del entorno que afectan la adaptación en el entorno escolar. Las socioeconómicas, que muchos estudiantes previenen de muchos hogares con recursos económicos limitados que afecta el acceso a materiales, a la tecnología y el apoyo en casa para completar con tareas o las diferentes actividades. Y pedagógicas, que es el uso de un único estilo de aprendizaje, centrado en verbal y lingüístico. No responde a la diversidad de los otros estilos de aprendizaje presentes en las aulas y los estudiantes no se adaptan a este estilo y pueden mostrar desinterés, bajo rendimiento académico y por ende frustración. De lo anterior, partimos a realizar como tal una matriz de análisis para la formulación de una propuesta educativa. Como tal, esta matriz requiere dar una contextualización. Entonces, abordamos una institución educativa pública de la ciudad de Cúcuta, la cual se denomina Colegio Pedagógico Nuevo Montessori. Esta entidad educativa mantiene una población muy diversa en el aprendizaje y es una característica que es inherente y surge de todos aquellos factores de ser una ciudad más que todo fronteriza, como factores socioeconómicos, culturales, emocionales y académicos, ¿sí? Cúcuta tiene un alto flujo de migrantes, ¿sí? Lo que ha generado que el entorno escolar, que converge de diferentes estudiantes que tienen contextos familiares muy diferentes, niveles de desarrollo cognitivo, experiencias previas de aprendizaje y barreras lingüísticas que traen ya arraigados de su país de origen. Se da una descripción previa del curso, abordamos el grado quinto, teniendo en cuenta que en esta etapa es donde se marca la transición entre la educación primaria y la secundaria, donde vamos a encontrar una población de preadolescentes entre los 10 y los 12 años que se encuentran en una fase crucial del desarrollo cognitivo, emocional y social. Es allí donde se comienza a consolidar todas aquellas habilidades como el pensamiento lógico, la comprensión lectora y la resolución de problemas. Teniendo en cuenta esa contextualización de los estudiantes y la institución, se procede a realizar la descripción del aprendizaje basado en proyectos. Surge más que todo de la necesidad de abordar la problemática encontrada, que es la enseñanza a través de un único estilo de aprendizaje. Y es allí donde buscamos reconocer que existe una diversidad de aprendizaje dentro del aula, que existen estilos visuales, auditivos, kinestésicos, de lectura y escritura que cada estudiante posee y requiere a sí mismo que esa información sea transmitida a través de ellos para obtener un aprendizaje verdaderamente significativo. Y es allí cuando se crea un ambiente inclusivo, se puede desarrollar todas aquellas habilidades y superar las debilidades que se han dado en el transcurrir del curso de quinto de primaria. Este aprendizaje basado en proyecto permite a los estudiantes participar de forma activa en un proceso educativo,
conectar sus intereses y fortalecer todos aquellos aprendizajes con actividades prácticas y colaborativas que faciliten la comprensión y la retención de los contenidos. Para esta matriz se da una argumentación curricular. Entonces, se toma la asignatura de Ciencias Naturales en el grado quinto de primaria y es allí donde se deben abarcar los derechos básicos de aprendizaje, que nos refiere que esta asignatura en especial para este grado debe comprender que los sistemas del cuerpo humano están formados por órganos, tejidos y células, y que la estructura de cada tipo de célula está relacionado con la función del tejido que forman. Es allí donde se saca el enfoque principal, donde todos los estudiantes deben desarrollar habilidades para comprender, analizar y relacionar todos los conceptos estructurales y funcionales de los sistemas del cuerpo humano, sus órganos, tejidos y células. Este aprendizaje más que todo se va a centrar en la adquisición de conocimientos sobre la estructura y función de las células, los tejidos y los órganos. El aprendizaje basado en proyecto tiene como tal unas competencias a desarrollar dentro de los derechos básicos del aprendizaje. Primero, estructura, órganos, tejidos, las funciones de los sistemas de su cuerpo. Segundo, relaciona el funcionamiento de los tejidos de un ser vivo con los tipos de células que posee. Y tercero, asocia el cuidado de sus sistemas con una alimentación e higiene adecuada. Seguidamente se plantea un desarrollo de actividades, un cronograma de actividades que abarcará 4 semanas específicas y se abordarán 2 temas principales dentro de este derecho de aprendizaje. Inicialmente abarcamos la estrategia visual, donde se le va a permitir a cada estudiante, por medio de la actividad del mapa visual de la célula, deben crear un diagrama grande y dar un detallado recorrido de la célula animal y de la célula vegetal en cartulina. Todos deben brindar sus aportes a través de etiquetas, imágenes, referencias, y al final debe ser socializado. Seguidamente, para retomar la estrategia mediante la escucha activa y la narración, se sugiere como una estrategia didáctica el podcast Viaje al interior de la célula, donde todos los estudiantes deberán grabar un podcast en el que narrarán una historia ficticia, donde son personajes que viajan al interior de una célula, ¿sí? Cada estudiante debe explicar una parte de la célula y su función. Se continúa con un aprendizaje a través del movimiento y de la interacción física, planteando la estrategia didáctica célula humana. Todos somos parte de una. Los estudiantes deben formar un modelo vivo de la célula. Para ello, cada uno debe hacer una representación y denominar y escoger una parte de la célula, ya sea el núcleo, la membrana, el mitocondrias, y deben simular las funciones de cada organelo mediante movimientos o pequeñas dramatizaciones. En el aprendizaje a través de la lectura y la escritura reflexiva, vamos a encontrar la actividad El diario de una célula, donde todos deben escribir un diario ficticio desde la perspectiva de una célula, describiendo cómo su estructura, cuáles son sus funciones y su día a día en un cuerpo humano. ¿Sí? Se le pedirá a cada uno que explique el trabajo de cada órgano en personajes de su historia. Finalmente, se cierra dando una integración a todos aquellos estilos de aprendizaje con una actividad denominada la feria de la célula. Es allí donde todos los estudiantes se van a dividir por grupo y cada uno abordará un estilo de aprendizaje diferente. En la parte visual deberán crear un modelo 3D de la célula. En la parte auditiva presentarán una narración sobre las funciones celulares. En la parte kinestésica realizarán una dramatización sobre cómo funciona la célula, y finalmente en la parte de lectura y escritura crearán un folleto explicativo sobre la célula. En la semana 3 y 4 desarrollar la temática Reinos de la Naturaleza. Inicialmente abordamos la representación gráfica y visual con una infografía interactiva, donde todos deberán crear una infografía sobre 5 reinos y deben reciclar a través de cartulinas, de revistas, de imágenes que nos expliquen cada reino como tal, ¿sí? Y se debe incluir dentro de esta infografía una imagen QR que nos identifique y que nos muestre, que nos permita llevar a través de pantallas un video interactivo y explicativo. Seguidamente se abarca la estrategia de la explicación oral y de narración, abarcando la actividad cuenta cuentos biológicos,
Cada uno deberá narrar una historia donde los protagonistas serán organismos de cada reino. Las historias deben estar destacadas las características clave de cada reino. Seguidamente, mediante la estrategia de aprendizaje de actividades prácticas y manipulativas, se desarrolla la actividad estación de exploración de los reinos. El aula se debe dividir en grupos y se van a crear las siguientes estaciones teniendo en cuenta el tema como tal. En la primera estación abarcamos con microscopios para observar las muestras de las bacterias. En la segunda estación armamos una pecera con algas. En la tercera estación, hongos reales o modelos. En la cuarta estación, plantas de diferentes especies. En la quinta estación, la observación de animales o insectos. Y cada uno debe ir rotando por cada una de ellas. Y finalmente, en la escritura y la parte de lectura, se decide construir o consolidar un periódico científico escolar, donde cada uno deberá dar su aporte y crear un artículo de cada reino. Para darle la integración de todos los estilos de aprendizaje a esta temática, se realiza un escape room biológico, que es una actividad que contiene diferentes desafíos. Entonces, por grupos, deben crear estaciones que representen acertijos, preguntas, desafíos físicos, todo aquello relacionado con los reinos. Finalmente, para poder realizar una evaluación de todas aquellas actividades y como tal ver la eficacia y la veracidad que se propone para llegar a un verdadero aprendizaje significativo con respecto a los temas, se proponen 4 formas de brindar la evaluación. Una evaluación formativa, que es donde se realiza durante todo el proceso del proyecto. Esto con el objetivo de monitorear el progreso y ofrecer una retroalimentación constante. Se realiza una observación directa, un diario de aprendizaje, rúbricas específicas para cada etapa dentro de cada proyecto. Continuamos con una evaluación sumativa, que es la presentación del producto final de todas aquellas actividades. ¿Sí? Es un informe escrito que evalúa de forma grupal los brindaron cada uno de los estudiantes en la producción para obtener como tal el proyecto que se da en la actividad. Seguido de ello se brinda un portafolio de aprendizajes, que es un boceto inicial que contiene las reflexiones personales, los entregables parciales y el registro del progreso de cada actividad que se trabajó durante la clase. Y finalmente se abarcan las herramientas digitales para la evaluación. ¿Sí? A través de ellas podemos buscar evaluar como tal el aprendizaje que se tuvo en el desarrollo de cada actividad y utilizaremos como tal las plataformas Kahoot y Quizlet o Paddle o Miro. ¿Listo? Entonces, de esta forma se da la evaluación a todas aquellas actividades que se plantearon dentro de la matriz. Muchísimas gracias. Buenas noches.